Hola a todos, esta es la clase de dislipemia. Las dislipemias son trastornos o anormalidades en la concentración de las lipoproteínas en el plasma y a su vez va a traer aparejado alteraciones en los lípidos que van a ser transportados por ellas, ya sea por alteraciones en la síntesis, en el catabolismo. El resultado final es que va a haber una mayor cantidad de lípidos circulando en el plasma, con el riesgo que eso puede traer a nivel cardiovascular, ¿sí? Las dislipemias son factores de riesgo cardiovascular, específicamente factores de riesgo coronario, ¿sí? Sobre todo está dado por el incremento de colesterol LDL, que es conocido como el colesterol malo. Es el principal factor implicado en el desencadenamiento de enfermedad coronaria. Como les decía, el riesgo coronario se relaciona positivamente con un incremento del colesterol LDL en plasma e inversamente proporcional a las concentraciones del colesterol HDL o el colesterol comúnmente denominado bueno, ¿sí? Hay una relación inversa entre estos dos factores. La dieta, por un lado, es un factor causal en la generación de dislipemias en muchos casos y a su vez es la principal herramienta de tratamiento, ¿sí? Los hábitos alimentarios influyen en el perfil de lipoproteínas que la persona tenga, en su composición, y hemos visto que hay ciertos componentes de la alimentación que van a actuar como factores, ya sea que inciten a la oxidación lipídica y aquellos que la prevengan, ¿sí? Las hipertrigliceridemias también pueden desencadenar algún problema digestivo, no solo podemos tener problemas cardíacos, que es el principal riesgo y lo que más nos va a importar a la hora del tratamiento de las dislipemias, pero por ejemplo una hipertrigliceridemia muy acentuada nos puede traer como problemas una pancreatitis aguda hemorrágica, ¿sí? Entonces también tendríamos que cuidar por estas cuestiones o estas repercusiones a nivel digestivo. Bueno, existen diferentes factores que pueden desencadenar las dislipemias o causantes. Están los que están dentro del orden congénito, es decir, pueden haber mutaciones en los genes que codifican la síntesis de las lipoproteínas o la actividad de los receptores en los tejidos de esas lipoproteínas, alguna alteración en los genes que sintetizan las apoproteínas o las enzimas implicadas en su metabolismo. Esas son las llamadas dislipemias primarias, ¿sí? Las que tienen un origen congénito. Después podemos encontrar como causantes de las dislipemias la ingesta de sustancias, cierta medicación o el consumo de alcohol, que puede traer como riesgo la generación de hipertrigliceridemia y algunas complicaciones metabólicas. Como pueden ver en las imágenes, bueno, alteraciones en la glucosa o en la glucemia, hipotiroidismo o enfermedades renales pueden traer aparejados o pueden traer como consecuencia, mejor dicho, el desarrollo de dislipemias. Como para repasar un poquitito la relación entre las dislipemias y las enfermedades cardiovasculares, recordemos que la afección subyacente principal en enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis, que es este desarrollo o este depósito de placas grasas en el interior de las arterias de gran calibre, ¿sí? O mediano calibre, específicamente en las capas íntima y media de ellas. Las placas grasas son moléculas de colesterol asociadas a células espumosas y macrófagos, que lo que van a ir haciendo es ir achicando cada vez más la luz de los vasos. Esas arterias, esos vasos van a ir perdiendo elasticidad y pierden la capacidad, digamos, de irse adaptando al flujo sanguíneo, y eso hace que cada vez haya una dificultad para el paso de sangre o para el flujo a través de los vasos, se restrinja y se pueda generar hipoxia en los tejidos, ¿sí? Y con ello, bueno, los consecuentes infartos, los accidentes cerebrovasculares o accidentes coronarios, ¿sí? Por eso es tan importante la relación entre el colesterol, sobre todo, y las enfermedades cardiovasculares. Bien, las lipoproteínas comprenden, por un lado, una fracción lipídica, que es este lípido que van a transportar, que puede ser colesterol, triglicéridos, ¿sí? Dependiendo del origen
de la grasa, y la apoproteína, que es la fracción que tiene afinidad con el agua, ¿sí? La fracción que es hidrofílica, ¿sí? Es importante que la apoproteína forme parte de la lipoproteína justamente para poder solubilizarla, para que pueda circular por el plasma. Entre otras funciones de las apoproteínas, mantienen su estructura, activan las enzimas que van a actuar sobre los lípidos circulantes, facilitan la llegada de los mismos a los distintos tejidos, y bueno, esas son como sus funciones principales. Dentro de las lipoproteínas encontramos 5 tipos. Los kilomicrones, que contienen principalmente triglicéridos, y después encontramos lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, densidad intermedia, o IDL, baja densidad, que es el colesterol comúnmente denominado malo, LDL, y HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Dentro de las distintas lipoproteínas, los kilomicrones se van a sintetizar en el intestino, principalmente están formados por triglicéridos, que son los triglicéridos que vienen de la dieta, y lo van a transportar hacia el hígado, hacia músculo esquelético, hacia tejido adiposo, ¿sí? Se encargan de transportarlos hacia los distintos órganos y tejidos. A medida que van pasando por los distintos tejidos, van perdiendo triglicéridos a través de la enzima lipoproteína lipasa, que se encarga de hidrolizarlos para que justamente los triglicéridos vayan entrando a los distintos tejidos para aportar energía. Las lipoproteínas de muy baja densidad, o LDL, son sintetizadas en el hígado y van a ser llevadas a los distintos tejidos a través del torrente sanguíneo. Son ricas en triglicéridos endógenos, es decir, sintetizados en el cuerpo a partir de hidratos de carbono y de grasas en exceso. Y a medida que van circulando por la sangre, van perdiendo triglicéridos y, en cambio, van acumulando colesterol. Las principales apoproteínas que forman parte de las VLDL son la B100, pero también pueden encontrarse lipoproteínas VLDL que tengan apoproteínas C1, C2 y C3. Las IDL se van produciendo a partir de la lipólisis de las previas, ¿sí? De la VLDL. Tienen más colesterol, cada vez, digamos, a medida que se van hidrolizando, las distintas lipoproteínas van teniendo cada vez más colesterol y menos triglicéridos. Y se considera que son aterogénicas porque van a ser captadas por el hígado y convertidas de nuevo en VLDL. Las LDL se sintetizan principalmente en hígado, son muy ricas en colesterol, justamente son las encargadas de proveer el colesterol al resto de las células del cuerpo que lo vayan a necesitar. Recordemos que el colesterol interviene en distintas funciones para el organismo, forma parte de distintas hormonas, forma parte de las membranas celulares, cumple diversas funciones, ¿sí? La apoproteína B100 es la principal apolipoproteína de las LDL y cuando están alteradas o oxidadas este tipo de lipoproteínas se van a unir a la glucosa circulante en el cuerpo y van perdiendo afinidad por este receptor de la proteína B100, con lo cual va a quedar mayor tiempo circulando en plasma y con la capacidad o la posibilidad de irse depositando en las capas íntima y media de las arterias, con lo cual es un riesgo cuando se oxidan estas lipoproteínas por generar, digamos, estas placas grasas de ateroma y formar trombos. Después encontramos las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno. Los fosfolípidos son la fracción lipídica más abundante en ellos. La principal apoproteína es la ApoA1, también se encuentran otras, pero principalmente la ApoA1. Se van produciendo tanto en hígado como en intestino y su principal función va a ser extraer el colesterol que va quedando en las células de los distintos tejidos del cuerpo y transportarlo al hígado para que se elimine a través de ácidos biliares y colesterol en las heces. Por eso se dice que todo este proceso se denomina transporte reverso del colesterol, porque de cada uno de los tejidos se va a encargar de llevarlo hacia el hígado para su eliminación. Por eso también se le dice que es colesterol bueno, ¿sí? Y un 50% o más de las HDL están formadas por proteínas, es decir, que es una molécula con bastante contenido proteico y no tanto contenido lipídico, ¿sí?
Y hay dos tipos de HDL, las HDL2, que son ricas en lípidos hidrofóbicos, menos densas, y las HDL3, que están formadas por fosfolípidos y proteínas y son un poquitito más densas, pues justamente tienen menos cantidad de lípidos. Bueno, este es un cuadro que resume lo que venimos hablando sobre las distintas lipoproteínas. Como pueden ver, a medida que la VLDL va progresando hacia HDL, va perdiendo el contenido de triglicéridos, aumentando el contenido de colesterol, hasta que, bueno, disminuye al llegar a ser HDL, y también lo que van aumentando es el contenido de proteínas. Fíjense, si comparan el contenido que tienen las HDL, que es el 50% proteico, respecto de los kilomicrones, las VLDL e IDL, por ejemplo. Acá observamos un cuadro con las distintas enzimas relacionadas con las lipoproteínas, con su metabolismo. Una de ellas es la lipoproteína lipasa, que se encarga de hidrolizar los triglicéridos provenientes de los kilomicrones y de la VLDL, y hace que pueda entrar a las distintas células de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Después encontramos la lipasa hepática endotelial, que se encarga de eliminar los remanentes que hayan quedado de kilomicrones y de IDL, y facilita la conversión de HDL2 a HDL3. Y después encontramos la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa, o LCAT, que es la que se encarga de esterificar el colesterol libre en plasma y permite la salida del colesterol de los tejidos para que pueda ingresar a la lipoproteína HDL, y pueda volver a hígado para ser eliminada. O sea que esta última enzima interviene en el transporte reverso del colesterol. En esta imagen vemos distintos valores de clasificación para el colesterol total, el LDL y el HDL en plasma según el ATP3. Se considera que el LDL es óptimo en sangre si está por debajo de los 100 miligramos por decilitro. El colesterol total se considera que es deseable si se encuentra por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Y el HDL se considera bajo si es inferior a 40 miligramos por decilitro y se considera alto si está por encima de los 60 miligramos por decilitro. Con respecto a los triglicéridos, se considera que son valores normales en sangre cuando se encuentran por debajo de los 150 miligramos por decilitro, levemente elevados entre 150 y 199, y ya se considera que son elevados cuando está por encima de los 200 miligramos por decilitro. Respecto al tratamiento vamos a encontrar tres pilares. Uno de ellos es la realización de actividad física, otro de ellos es la administración de drogas, como las estatinas, por ejemplo, que lo que van a hacer es encargarse de inhibir a la enzima que se encarga de sintetizar el colesterol, que es la HMG-CoA reductasa, con lo cual va a disminuir la colesterolemia, va a contribuir a ello. Y en lo que nos concierne a nosotros, en lo que es el plan de alimentación controlado en lípidos y cambios en los hábitos alimentarios, de los cuales vamos a hablar ahora. Respecto a este plan de alimentación controlado en lípidos, los objetivos son reducir una tendencia a la aterosclerosis en personas que estén sanas o que aparenten estarlo, evitar la progresión de la aterosclerosis en pacientes ya afectados por alguna enfermedad cardiovascular, controlar el peso corporal, normalizándolo en el caso de que se encontrara excedido, mantener la masa magra y el estado nutricional, contribuir a normalizar los valores plasmáticos de colesterol o triglicéridos, o ambos, en el caso de que ambos estén aumentados, a través de un descenso de los niveles de las lipoproteínas y elevando el nivel de HDL colesterol. Tratar de que el paciente adquiera hábitos saludables, ya sea de la alimentación como de actividad física, controlar otros factores de riesgo cardiovasculares que puedan estar asociados y mejorar la calidad de vida. Es importante destacar que un balance positivo de energía genera un aumento de la síntesis de colesterol y de triglicéridos, una disminución de los valores de HDL, mayor lipogénesis o síntesis lipídica en hígado y una menor síntesis de receptores de lipoproteínas. Por eso es tan importante reducir el peso en el caso de los pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. Respecto del plan de alimentación controlado en lípidos, el BCT, como dijimos, va a depender
del objetivo si queremos mantener o descender de peso. Respecto a los hidratos de carbono, tienen que ser predominantemente complejos, ya que los simples aumentan la síntesis de triglicéridos y por ende de VLDL y disminuyen el HDL. Y las proteínas, vamos a hacer hincapié en las de consumo de origen vegetal, ya que las proteínas de origen animal se encuentran por lo general en alimentos que contienen gran cantidad de colesterol y grasas saturadas. Respecto de los lípidos, vamos a hacer un control en la cantidad de cada tipo de ácido graso, ¿sí? Vamos a tratar de administrar entre 25 a 35% del BCT, pretendiendo que menos de un 1% correspondan a ácidos grasos trans, y el resto parámetros similares a prevención cardiovascular, menos del 7% de saturados, hasta el 10% de poli y hasta el 20% de monoinsaturados. Vamos a tomar como tope para aporte de colesterol de hasta 200 miligramos por día y se recomienda justamente para poder lograr estos porcentajes que por semana se consuman 2 porciones de alrededor de 200 a 400 gramos de pescados grasos, ¿sí? Respecto de esteroles vegetales, como tienen una estructura similar al colesterol y compiten con la absorción del mismo, se recomienda el consumo de esteroles vegetales y aportar alrededor de 2 gramos por día. Ellos están presentes en lo que son semillas, legumbres y algunos productos que la industria se encargó de adicionar con ellos, como leche, yogures y jugos, ¿sí? Potencian los efectos de las estatinas, los esteroles vegetales, por eso también es tan importante incorporarlos, ayudan a disminuir el LDL. Respecto del valor vitamínico y mineral, es importante cubrir el 100% de las recomendaciones, aportando sobre todo vitaminas antioxidantes, justamente para evitar la oxidación de las LDL. ¿Sí? Es muy importante aportar vitamina E y C, betacarotenos y procurar aportar selenio y zinc. En el siguiente cuadro observamos los distintos tipos de ácidos grasos que están en la dieta presentes y por eso recomendamos los distintos topes. Respecto de los ácidos grasos saturados, se denominan así porque no tienen dobles ligaduras o dobles enlaces en su estructura, en su cadena carbonada. Ejemplos de ácidos grasos saturados son el ácido graso steárico, el palmítico, el láurico, el mirístico, ¿sí? Todos ellos, digamos, se recomienda evitar el consumo o limitarlo hasta un 7%, ya que entre otras funciones o digamos o repercusiones, aumentan los niveles totales de colesterol total y de LDL, disminuyen el colesterol HDL, estimulan la agregación plaquetaria, disminuyen tanto la cantidad como la actividad de los receptores de lipoproteínas, con lo cual quedan dando vueltas más tiempo en la sangre y en mayor cantidad. Y los ácidos grasos saturados están sobre todo en las grasas animales, ¿sí? En carnes rojas, carne de cerdo, en las pieles, en la grasa visible, en manteca, en la leche, en fiambres y embutidos. Y respecto del reino vegetal se encuentran en el aceite de coco, aceite de palma o cacao. Por eso es importante respecto del aceite de coco, que quizás ahora está muy de moda, tener en cuenta que tiene un gran contenido de ácidos grasos saturados y no es tan bueno para la salud cardiovascular. Respecto de los ácidos grasos monoinsaturados, presentan una doble ligadura sola, ¿sí? En su estructura, por eso monoinsaturados, o también denominados omega 9, porque justamente ese doble enlace se encuentra en el carbono 9. Lo que hacen es tanto aumentar como mantener los niveles de HDL, son los que principalmente intervienen beneficiosamente en el aumento o la suba del HDL, disminuyen el colesterol total y el LDL y reducen la agregación plaquetaria, ¿sí? Son menos susceptibles a la oxidación respecto de los ácidos grasos poliinsaturados y son más estables al calor, ¿sí? Ejemplos de ácidos grasos monoinsaturados o omega 9 van a estar presentes en los aceites de oliva, de canola, de soja, de girasol alto oleico, en las aceitunas, la palta, en distintas frutas secas como almendras y maníes, y también va a formar parte de la yema de huevo,
del pollo, del cerdo, ¿sí? Dentro de alimentos de origen animal. Y por último tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, que presentan 2 o más dobles ligaduras en su estructura. Los más conocidos son los ácidos grasos omega 6, como el linoleico y el araquidónico, que están presentes en semillas de girasol y sésamo, y en frutas secas como nueces, avellanas, maníes, en algunos aceites como el aceite de girasol, de uva y de maíz, en el germen de trigo. Ellos se encargan de disminuir el colesterol total y el LDL. Y después tenemos los ácidos grasos omega 3, que son importantes ya que son los que se encargan de disminuir los triglicéridos, ¿sí? Inhiben la síntesis de VLL y se les atribuyen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, porque intervienen en el metabolismo de los eicosanoides, formando prostaglandinas que son antiagregantes, ¿sí? Previenen arritmias, mejoran la función endotelial, inhiben la formación de placas de ateroma, ¿sí? Lo que es importante es guardar una relación entre el omega 6 y el omega 3, ya que el omega 6 en exceso puede aumentar la trombogénesis, porque recordemos que el ácido araquidónico puede llevar a la formación de tromboxano, que es un agente agregante justamente, y pueden formar LDLs que son susceptibles a la oxidación. Entonces es importante siempre brindar vitaminas como la vitamina E, vitamina C, zinc, selenio, que son sustancias antioxidantes, ¿sí? Respecto de los ácidos grasos omega 3, el ácido graso linolénico, que es de origen vegetal, se encuentra en el aceite de girasol, de soja, de canola, en semillas de chía y de lino, en nueces, en avellanas y en germen de trigo, pero sobre todo en los aceites de canola y de soja, ¿sí? Y los ácidos grasos docosahexaenoico y eicosapentaenoico, que son los aceites de pescados de origen animal, justamente están en peces que son de aguas profundas, aguas más frías, son aguas saladas, ¿sí? Son peces grasos porque justamente para soportar ese frío tienen mayor contenido graso en su estructura, en su cuerpo, ¿sí? Son el atún, la caballa, el arenque, el jurel, el salmón, las sardinas, las anchoas, y también se encuentra en menor cantidad en algas y en mariscos, ¿sí? Como recomendación, lo ideal es tratar de, como vemos, disminuir el consumo de carne vacuna y tratar de aumentar el consumo de pescado, como habíamos dicho antes, al menos 2 veces por semana. Sabemos que en nuestra sociedad no es habitual el consumo de pescado, pero bueno, hay que tratar de insistir y brindar frecuencia semanal de carnes. Recordemos, es importante bajar el consumo de carnes vacunas, aumentar el de pescados, el de ave, el de cerdo también. Y quizás hay que ver los casos y el hábito de la persona, pero habría que también quizás limitar el contenido o el aporte de huevos según el consumo de la persona. Bien, respecto de los ácidos grasos trans, a partir del año 2006, la FDA le exige a las industrias alimentarias que pongan en sus rótulos, que declaren el contenido de ácidos grasos trans por porción. Esto es obligatorio, ¿sí? Bien, ¿por qué este hincapié en los ácidos grasos trans? Los ácidos grasos trans son generados en los procesos de hidrogenación de las industrias en los aceites vegetales, ¿sí? Son más estables y resistentes a la oxidación, por eso forman parte de ciertos productos como margarinas, amasados de pastelería, alfajores, baños de cobertura de chocolate. Y tienen un efecto similar al de los ácidos grasos saturados. Generan un aumento del colesterol total y del LDL, disminuyen el HDL y además aumentan los niveles de lipoproteína A y de triglicéridos, y además tienen un efecto perjudicial sobre la función endotelial, ¿sí? Elevados niveles de ingesta de ácidos grasos trans podrían desencadenar insulinoresistencia, entre otras cosas, y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Bueno, dentro de las características de este plan de alimentación, es importante aumentar el fraccionamiento, por un lado para brindar mayor saciedad a la persona, ¿sí? Se hace varias comidas en el día, pero además para evitar oscilaciones bruscas en los valores de glucemia y lipemia.
Y además, entre otras cosas, debemos aumentar el volumen por comida. Recordemos que por lo general son pacientes que tienen un exceso de peso asociado, entonces lo importante es brindarles mayor saciedad. Los líquidos deben ser abundantes, la fibra debe estar aumentada para aportar mayor saciedad y volumen, entre otras cosas. Y además, la fibra soluble, sobre todo, ayuda a ligarse a los ácidos grasos a través de los ácidos biliares, reduce la absorción de colesterol y además hay ciertos fragmentos de la fibra que van a ser fermentados en colon y lo que hacen es inhibir la síntesis de colesterol, ¿sí? Recordemos que hay los prebióticos, que son componentes de la fibra, van a ser fermentados por estas bacterias benéficas del colon que ayudan a inhibir, entre otros efectos benéficos, a inhibir la síntesis de colesterol. Recuerden entonces entre 25 a 30 gramos por día de fibra, siempre procurando que entre 10 a 25 gramos sean de predominio soluble. La consistencia se pueden dar todas, sobre todo la sólida, porque exige mayor tiempo de masticación y contribuye a la mayor saciedad. La densidad calórica debería estar disminuida, idealmente cerca de 0,8 kilocalorías por gramo. Y las temperaturas se pueden dar todas, pero son de preferencia las calientes por brindar mayor saciedad. Respecto de la hipertrigliceridemia, las principales causas que la pueden desencadenar, recordemos que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardiovascular independiente, entonces es importante tenerlo en cuenta. El sobrepeso y la obesidad lo pueden desencadenar, recordemos que ingestas excesivas o balances de energía positivos tienden al aumento de la síntesis de triglicéridos. El sedentarismo, el tabaquismo, el consumo en exceso de alcohol, las dietas con gran contenido de hidratos de carbono, sobre todo simples, la diabetes tipo 2 y, bueno, hay una predisposición genética, obviamente. Respecto de la hipertrigliceridemia, va a ser un plan de alimentación controlado en lípidos el que tengamos que darle al paciente, haciendo hincapié sobre todo en bajar de peso, igual que lo que habíamos visto, en caso de exceso, realizar actividad física. Vamos a hacer mucho hincapié en limitar el consumo de azúcares, prefiriendo hidratos de carbono complejos. Acá sí va a ser necesario administrar edulcorantes, limitar al máximo el agregado de azúcares a las infusiones o a la ingesta de bebidas azucaradas. Vamos a suprimir el consumo de bebidas alcohólicas, ya que generan un aumento en la síntesis de triglicéridos de origen endógeno. Aumentar el aporte de fibra, no sobrepasarse del aporte no más de un 35% de grasas respecto del BCT, y aumentar el aporte de ácidos grasos omega 3, recordemos que eran los únicos ácidos grasos que se encargaban de disminuir los triglicéridos, ¿sí? Entonces es muy importante cubrirlos, los requerimientos. Respecto de la selección de alimentos va a ser similar a la que vimos para prevención cardiovascular. Recordemos cómo tenemos que controlar el tipo y cantidad de grasas a aportar. Lo ideal va a ser mantener lácteos descremados o parcialmente descremados. Las carnes y huevos, bueno, como habíamos dicho, ver de tener una frecuencia semanal en donde se prefieran las carnes blancas. Tratar de que si se va a consumir carne roja se quite la grasa visible y se brinden cortes magros, que son por lo general los cortes para milanesa. Lo mismo que con el cerdo, que se elijan cortes magros. Huevos se puede dar una unidad por día, quizás se pueden dar también las claras, como para priorizar el aporte proteico y disminuir el aporte graso. Siempre evitar frituras, aportar frutas y hortalizas, al menos 5 porciones por día. Recordemos siempre tratar de incluirlas crudas y frescas, siempre con cáscara, con semillas, como para el mayor aporte de fibra. Y tener en cuenta que si bien las frutas secas nos van a aportar distintas grasas que vimos que son saludables, evaluar la porción por el tema de no excedernos en el aporte calórico. Respecto de legumbres y cereales, controlar las porciones por el mismo motivo que acabamos de mencionar. Los panes, lo ideal es que sean integrales o con semillas. Y respecto de las infusiones y bebidas, siempre es preferible que se consuma agua. Evitar bebidas azucaradas y alcohol, sobre todo en caso de hipertrigliceridemia.
Azúcares y dulces siguen los mismos lineamientos: evitar productos grasos, manteca, grasa animal, crema de leche, margarinas, y los aceites utilizarlos siempre en crudo, ir variando los distintos aceites porque vimos que cada aceite va a tener un mayor o menor aporte de ácidos grasos, y controlar la porción siempre con cucharadas a utilizar o botero. Bien, repasando por qué es tan importante la prescripción de actividad física. Por un lado, aumenta la vascularización en el miocardio y la fibrinólisis, ¿sí? Ayuda a tratar de disolver o a la no formación de coágulos, retrasa la aparición de la aterogenia, aumenta el colesterol HDL, disminuye los triglicéridos junto al omega 3 y las VLDL, reduce la presión arterial, ayuda a controlar el peso y mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Bien, la American Heart Association recomienda que en todos los adultos que tienen normopeso se haga actividad física aeróbica moderada al menos 30 minutos por día, la mayoría de los días en la semana. Y en aquellos que necesiten perder peso o que estén en etapa de mantenimiento, 60 minutos al día la mayoría de los días, es decir, el doble de actividad para aquellos que necesiten bajarlo. Y hacen hincapié en que la actividad física se puede fraccionar a lo largo del día, ¿sí? No hace falta que se haga todo un saque, se puede hacer un rato a la mañana, un rato a la tarde, un rato a la noche, y tratar de aumentar la actividad física en las actividades cotidianas, ¿sí? Evitar ascensores, evitar usar el auto y tratar de ir más caminando hacia todos lados. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido la clase. Cualquier cosa lo vemos en la clase virtual.